El presupuesto asignado para el Ministerio de Inclusión Económica y Social para el 2019 es de 1.064 millones de dólares. El grueso de ese monto, más de 700 millones, se destinan a bonos y programas de atención social. Allí constan, entre otros, el bono de desarrollo humano, las misiones Ternura, Las Manuelas y Mis Mejores Años, entre otros. La firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional supone para el sector social una buena noticia. Se ha dicho que al menos 400 millones de dólares adicionales van a llegar para fortalecer las atenciones que se les da a quienes más lo necesitan. Y entonces, ¿cuánto se ha recibido ya de ese dinero y dónde se lo está invirtiendo? Es nuestra primera pregunta para la ministra Berenice Cordero. Buenos días y bienvenida a Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, actualmente el presupuesto del Ministerio de Inclusión Económica y Social está bordeando los 1.200 millones de dólares justamente por el proceso de las nuevas inclusiones y la ampliación del programa de protección social. Cuando me refiero a la protección social, me refiero a dos tipos de trabajo. Por un lado, las transferencias monetarias para proteger a aquellas personas que por el ciclo de vida o las situaciones de pobreza, ven afectado su situación de vida, sus condiciones. Por ejemplo, el adulto mayor, la persona con discapacidad, los niños pequeños, son condiciones particulares de vulnerabilidad. Entonces es necesario proteger a estas personas de modo particular. Ministra, pero de los recursos que vienen, gracias al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿cuánto se ha dirigido al sector social y a todos estos programas que usted lidera? Mire, nosotros hicimos un procedimiento de nuevas inclusiones que efectivamente actualmente está llegando a los 840 millones de dólares para proteger a cerca de 1 millón de personas. Por lo tanto, hemos incrementado alrededor de 140 millones de dólares en la cifra que usted dijo inicialmente, porque a partir del mes de julio pasado se produjo un proceso de inclusión de aproximadamente 140,000 personas más al bono de desarrollo humano, luego de haber hecho también algunas exclusiones durante los primeros meses del año, y de otra parte la protección particular para los adultos mayores, que se incluyeron más adultos mayores y se subió la pensión para las personas con discapacidad. De modo que tenemos una inversión entonces de 840 millones, lo cual incluyó 140 millones de dólares adicionales, y además está el presupuesto destinado a los servicios de cuidado, en el desarrollo infantil, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores. Para resumir, entonces, en lo que dice relación con el bono de desarrollo humano y el bono variable, tenemos una inversión cercana a los, exactamente le voy a decir la cifra, a los 350 millones de dólares en lo que dice relación a todo el trabajo sobre Mis Mejores Años, adultos mayores, etcétera. También cerca de unos 350 millones de dólares y 140 millones de dólares para las personas con discapacidad. Hay cosas que la gente no entiende cuando se habla de la catástrofe económica que dejó el gobierno anterior, y son cosas que el actual gobierno no comunica de manera adecuada porque no quiere o quizás porque no sabe cómo hacerlo. Con 700 millones de dólares ustedes tienen previsto atender a más de 1,5 millones de personas. El Correato le dejó al país una deuda de 1.200 millones de dólares para pagar una compensación a 26.000 jubilados. 26.000 versus 1,5 millones. 700 millones versus 1.200 millones. Esa es una comparación sencilla de las dimensiones de la irresponsabilidad del manejo económico de una nación, pero claro, de esas cosas en la dark side, en el verde oscuro, no se tratan. A veces es mejor no hablarlas. Al final, ministra, ¿eso ustedes también lo terminan sumando al gasto social o no? Mire, yo creo que todos los factores que se vivieron en los últimos años, de hecho, han tenido una incidencia importante en el comportamiento de la economía. Sin embargo, el presidente de la República ha tenido una decisión absolutamente frontal y clara de proteger la inversión social. Es más, se ha comprometido, y eso es lo que estamos haciendo, a ampliar la protección social, porque tenemos que llegar alrededor del 1% del PIB. Es decir, estamos en 840 millones y al término del gobierno tenemos que llegar aproximadamente a los 1.000 millones de dólares para la protección social solamente de las personas más pobres. Entonces... Por eso le preguntaba, ministra, si los 1.200 millones que van a los jubilados los van a sumar ustedes al gasto social, o eso es una cuenta aparte.
Bueno, lo que usted acaba de decir es importante porque las pensiones contributivas y no contributivas son parte también de la inversión social. Es así, en el caso de los adultos mayores estamos cubriendo a cerca de 370,000 adultos mayores extremadamente pobres y pobres. Cuando decimos pobres decimos personas que tienen un ingreso per cápita menor a $40, pobres de extremos, y pobres solamente $80 per cápita. Efectivamente, todo ese conjunto de elementos que usted menciona, las pensiones contributivas, las pensiones no contributivas, hacen parte de la inversión social. De modo que si sumáramos efectivamente todas estas cifras, estamos manteniendo un ritmo de inversión social que se ha mantenido. Evidentemente hay ciertos factores relacionados con la obra pública, por ejemplo, que son los gastos de inversión propiamente, que el señor presidente ha decidido mantener, completar un conjunto de obras y además de iniciar algunas prioritarias. Pero de hecho, el gasto general del país en la inversión social se mantiene. Ministra, estamos en cerca de los 9,000 millones de dólares. Ahora, el 8 de marzo el presidente de la República firmó un decreto creando un bono para niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad a causa de femicidio. Pero aquí las cosas se toman su tiempo. En agosto ya se ha ejecutado el primer pago. ¿De cuántas personas estamos hablando y de cuánto es el bono? Bueno, el bono por orfandad, por femicidio, se refiere, es el mismo, la referencia es la tabla de pensiones de alimentos. Puede ser de alrededor de $120 mensuales y llegar hasta $300 de acuerdo al número de niños. La demora a la que usted hace alusión es real. Buena parte de los problemas obedecen a la dificultad de consolidar la información. En el sector justicia en el país todavía hay problemas de sistemas de información para identificar los delitos de femicidio que esté con sentencia ejecutoriada, que es lo que manda el decreto, y al mismo tiempo encontrar, identificar todos los elementos relacionados con los niños que tienen que ver con las mujeres que fueron asesinadas. Entonces, en este proceso hemos tenido algunas dificultades para identificar a los niños y también para identificar las sentencias ejecutoriadas, pero al momento ya hemos identificado 100 casos. De estos casos, niños y niñas, adolescentes menores de 18 años han recibido ya este bono, efectivamente 35, y estamos procesando los demás. Ahora, según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, desde el 2014, 877 menores quedaron en la orfandad por femicidios. En marzo, el presidente Moreno habló de 315 huérfanos y en agosto ustedes entregan 108 bonos. Yo no soy tan bueno para las matemáticas, ministra, pero algo no cuadra. ¿Podría explicarnos, por favor? Hay una diferencia entre lo que las organizaciones de la sociedad civil identifican como el número de femicidios y aquellos que identifica la Comisión Técnica Interinstitucional. Efectivamente, de acuerdo a las organizaciones no gubernamentales, existen lo que ellos señalan en sus investigaciones y en su data, alrededor de 600 femicidios. Sin embargo, esta Comisión Técnica Intersectorial, que está liderada por el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, la Corte Nacional, la Secretaría de Derechos Humanos, establece que existen 343 femicidios desde que el tipo penal fue señalado en el COIP. De manera que al identificar el número de niños, nosotros entendemos que son cerca de 340 niños que están relacionados con este tipo penal y con los cuales tenemos que trabajar de manera progresiva. En otro tema, bueno, en realidad, en el mismo tema de atención a los sectores más vulnerables, nos encontramos con que el gobierno ha invertido poco más de $5 millones en la construcción de 63 canchas de fútbol en 20 provincias. Espera tener 100 canchas hasta fin de año y no deberían haber gastado más de 10 millones si hacemos una proyección. La aspiración es tener 1.000 canchas en todo el territorio nacional y promediando esa inversión no debería llegar asimismo en una proyección a los 100 millones de dólares. 1.000 canchas, 100 millones de dólares. En sobreprecios, de Odebrecht se calcula que se llevó y repartió cerca de 900 millones de dólares. 100 millones para 1.000 canchas, Odebrecht en coimas y sobreprecios 900 millones. Yo le quiero preguntar, ¿es que no es caro atender directamente a la gente más necesitada o es que aquí se ha robado demasiado o son las dos cosas?
Mire, este proyecto Juego Limpio creo que es un horizonte muy importante para el país en el sentido de aprovechar el deporte, si bien reconociendo que es competitivo, para señalar nuevas reglas de convivencia en el país, básicamente generar acuerdos y una cultura de paz. Todos los estudios a nivel mundial y además las experiencias que se han hecho en Islandia, Zimbabue, Costa Rica, Guatemala, utilizando el deporte como un factor de inclusión, de protección de los derechos de los niños, como un factor esencial también para lograr una convivencia pacífica, están documentados y demostrados. La propuesta es básicamente impulsar el juego limpio como una norma de conducta, como unas reglas de juego que alcance a la sociedad en su conjunto, justamente por los elementos que usted acaba de mencionar. Acabamos de atravesar por un proceso traumático complejo que todavía el país está procesando, relacionado con la corrupción también, y estos son factores entonces que hieren severamente la ética de la sociedad y la posibilidad de las relaciones familiares. Entonces, la idea es de juego limpio, en el que ya se han construido, ya estamos construidas y adjudicadas ya 15 canchas y 48 que están en proceso de contratación. Al final de este periodo, hasta el momento tenemos 63 canchas en 20 provincias, en 40 cantones, con una inversión de 5.1 millones de dólares. La propuesta es efectivamente trabajar básicamente en la prevención de las adicciones y también tratar otros temas que son fundamentales, como son los de la violencia, que son elementos que están básicamente estructurados en las relaciones intrafamiliares, en las relaciones sociales, etcétera. La ministra Romo lo ha dicho varias veces. El problema del país respecto a la criminalidad y la violencia, está más centrado en lo que es la violencia social. Juego Limpio lo que busca es justamente plantear al país y a los niños, niñas y adolescentes una alternativa distinta de construcción de una sociedad, de relaciones distintas que se basen en la colaboración, el respeto y que promuevan una identidad colectiva de diálogo y de paz. Ojalá y ese proyecto no tenga obstáculos en su camino. Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social, gracias por venir a Contacto Directo. Muchas gracias.